Buenos días. Para mí es un gusto estar acá, agradecer a la Fiesta del Pensamiento, a los familiares del maestro, este encuentro que por primera vez no tenemos acá al maestro y es una sensación difícil. Vengo desde la Universidad Simón Bolívar, soy trabajadora social e investigadora de la cultura. Antes de comentarles el final, que fue acompañar a Adolfo en los últimos 4 años, gracias a la intención de compilar su autobiografía, gracias a ese interés de la universidad, el doctorado de Cultura Caribe, el Grupo Estudios del Caribe y toda esa línea que ha trazado nuestro rector fundador y que hoy nos acompaña el doctor Ignacio, el rector también en aras de que el territorio tenga una forma científica de ser abordada, pues tuve ese honor, pero antes de eso quiero comentarle dos aportes que me tienen hoy aquí. Primero, en 2004 lo conocí, interesada en publicar mi primer libro, un libro de poemas que me había rechazado en muchas partes y él, pues a través de un primo logramos vincularnos y apoyarme, pero él me remitió al profesor Numa Gil. Desde ese encuentro nunca pude separarme de ellos. Luego conocí la obra del maestro. La primera Fiesta del Pensamiento se realizó en 20 de octubre del 2016 en Ariguaní, en compañía de Adolfo Numas y el profesor Germán Bustillo. Fue un momento muy importante porque estaba el conflicto armado, en ese momento se estaban desmovilizando los paramilitares y se me ocurrió hacer algo cultural. Reunimos unas 500 personas. Aquí veo a Hamburger, a Alfonso Hamburger y a Miguel Manrique, que pueden dar fe de esto. Fue algo maravilloso encontrar al profesor Germán Bustillo, venía de ser magistrado, nos acompañó. Reflexionamos sobre ética, educación y cultura. Entonces fue un abrir ese trasegar, digamos, de lo cultural, de cómo el territorio empieza a mirarse a sí mismo. Luego yo tuve que ausentarme, fui a estudiar fuera del país y el profesor Numas de verdad que es un aporte muy importante de que se hayan hecho ya hoy 16 versiones, lo que cuenta de que de ahora en adelante se tomará más fuerza. De ese punto, el segundo, pues cuando encontré el libro, Adolfo Pacheco y el compadre Ramón, allí eso que habla el maestro, el destape de la sabana, ¿no? El hermano del expresidente Samper, Daniel Samper, habla del destape de la sabana y a mí ese texto pues me vislumbró, o sea, como aquí nuestros hermanos del Valle de Upar, que también están admirando la obra y es una genialidad de poder interpretar desde acá pues la cultura. Entonces desde allí empecé a interesarme por la obra de Adolfo. En ese momento no tenía los elementos investigativos, pero ya empezaba pues a motivarme y luego al terminar mis estudios empecé a escribir unos textos sobre mochuelos cantores que se los iba a presentar, pero no sé si se pueda. Empecé a decodificar desde mi punto de vista, que es lo intercultural, y encontré que ese enfoque intercultural que hablan autores como Taylor, representaciones desde la psicología social como Moscovich, Adolfo lo había interpretado en la hamaca grande y encontraba esas representaciones en la gaita, la cumbia y la hamaca. Y era una forma de esto que estamos haciendo aquí, un conocimiento socialmente elaborado. O sea, Adolfo es la representación de un pueblo, de una región y de un país. Entonces empecé a analizar y a estudiar pues la obra a partir de la obra de Numas en esa trilogía hasta ese momento, que me permitió entonces empezar a analizar. La reflexión que les quiero traer de Adolfo es sobre la mujer, la feminitud en Adolfo Pacheco, ¿verdad? Empecé a mirar la canción Mercedes, que la había escuchado por allá a mis 5 años o muy pequeñita,
y cuando yo empiezo a mirar que Mercedes es la representación pues de unas situaciones familiares conflictivas en torno al afecto, me puse a analizar desde el género, encontrando que Adolfo tiene dos canciones que son bastante representativas en torno a la cultura, que es Gallo Bueno y El machismo del abuelo, lo cual nos da cuenta de un momento histórico en torno a cómo lo masculino en la cultura y la fidelidad es una permanencia, y Adolfo lo recoge muy bien en Gallo Bueno y en El machismo del abuelo, que fue una canción ya en los últimos tiempos y que nos da cuenta pues toda esa problemática de la mujer. Me centraré en tres canciones, que es Sabor a Gaita, Mercedes y El pergamino. Como tres mujeres como Rosa, Mercedes y María representan la diversidad cultural femenina. Si nosotros analizamos la música de acordeón, el vallenato, encontramos que en algunas letras se encuentra presente esa dominación masculina. En estas canciones, Adolfo resalta a la mujer, y empecemos con Rosa, que busca una forma de ser eufémico. ¿De qué manera esconde Rosa? Pero lo que va a decir San Jacintero: recuerden los bailes nobles de sus abuelos. O sea, busca una forma, y aquí nuestro amigo Hamburger lo definió muy bien en El Rey del Símil y la Metáfora, que les cuento que está abierto en línea, ya lo había leído y gracias, ya lo tengo, pero muy interesante de cómo él busca una forma, un objeto social, pero nos va a decir otro mensaje. Entonces, en ese sentido, él no es negra, es morena, está lo étnico, es Rosa, la mujer que baila, esa expresión. En lo estético, cuando dice: los corpiños de Rosa saltaron todos sobre la falda y suéltenle esa maraca que haga cosquilla sobre su talle. Y lo ancestral, que yo creo que ya es una sentencia que nos dejó Adolfo en torno a recordar los bailes nobles de los abuelos. En ese sentido, en esa época que se compuso la canción estaba el paradigma igualitario de la mujer y todo esto de la revolución hippie, y cómo la mujer empezaba a cambiar la historia. Y también había un estribillo en Estados Unidos, que lo negro es bello, que se puede hoy concatenar con lo que la maestra, la vicepresidenta hizo en su proyecto político. Entonces, ese Sabor a Gaita nos habla de esa diversidad cultural femenina. A Mercedes es la mujer de adentro, y él lo dice en el álbum Jurares, que se evoca a la mujer humilde, pura y honesta en el amor. Hay una dialéctica allí en la canción que él le dice: vámonos para Cartagena, y ella dice: Ado, no me voy contigo. Entonces esa canción nos rememora unas historias de lo que ha sido el amor en distintos momentos de la historia. El profesor Numas entrevistó a Mercedes en el año 2013, que está compilado en el libro de el maestro Pretel, el libro de Pretel, y la encuentra, evoca las serenatas y la picaresca de Adolfo, soporte atlético a los 23 años, lo admirador que fue luego de volverse de la Javeriana de Bogotá. Está consignado allí pues toda una historia de ese amor puro, como llama Adolfo. El pergamino, entonces en el pergamino hay una excusa cultural, pero también es política, ¿no? Entonces la hamaca como un símbolo representativo, pero va a integrar a una reunión política, lo cual Adolfo ocupa a la señora María Tapias, esposa de Luis Felipe Sánchez, amigo del viejo Miguel, compra la hamaca. Entonces toda una historia donde se le va a entregar a Álvaro Subiría, que estuvo en el periodo 70-74. En esta forma también podríamos decir como Canclini, que es una forma eufémica. Entrega la hamaca, resalta a María, pero va a considerar también esa faceta política que también está muy pendiente del Adolfo político. En ese sentido, la feminitud pues la define, la concreta en una época como los 60, donde la mujer tenía un mundo todavía privado, donde en Colombia se hacían unos 5 o 6 años de empezar a votar y otra situación. Entonces Adolfo, en todos los puntos que se aborde, siempre fue un adelantado de la época, y sobre todo, si hablamos de la hamaca grande, fue
interconecta la categoría del reconocimiento como un himno a la diferencia y a la paz. Lo que decía Simón, de colgar la hamaca de los dos picos de allá de la Sierra Nevada y el Cerro de Maco, es una manera, y no diría desde San Jacinto, el Caribe, sino del mundo, que nos está haciendo falta el reconocimiento al otro, a la diferencia, y es lo que Adolfo quiso dejarnos como una teoría. La propuesta es válida que nos hace el doctor Ignacio de cómo sociológicamente seguimos abordando a Adolfo, y en el doctorado de estudios del Caribe tendremos que seguir estudiándolo para que la nueva generación también de científicos pueda conocer toda esta parte que nos dejó el maestro Adolfo. Bueno, una parte de lo que he analizado y de lo que he venido escribiendo sobre Adolfo, ahorita empiezo a hacer un nuevo trabajo que al final se los cuento. Bueno, 4 años para trabajar el proyecto Por los Caminos de la Hamaca Grande. ¿Cómo hice para estar 4 años sentada con el maestro para trabajar los caminos de la Hamaca Grande? El proyecto está dividido en 4 partes. No se puede ver acá. Tiene una parte dedicada a su familia, en torno a la familia, pero más que todo habló de lo ancestral, se acordó más de lo antiguo y muchas anécdotas, también su vida de estudiante, la parte prolífica como político, las notas que hizo para El Diablo del Tiempo, algunas canciones que escribió a mano y analizó. Entonces fue una experiencia muy significativa para mi vida personal, académica, donde pude encontrar un ser humano valioso. Adolfo me acompañó los últimos 17 años en cuanto a eventos se me ocurría, presentaciones de libro, en parte personal. Entonces fue conocerlo en ese punto, y también como profesor de gramática y ortografía, porque nos tocó armar, en la universidad dispuso de un equipo transcriptor, y fue una experiencia bastante dura porque es muy riguroso hasta poder concluir en octubre. El libro está impreso, no lo traje por confidencialidad y por reserva a la universidad. Pues ya el libro está listo, estábamos esperando pues presentarlo, no lo pudimos presentar, pero próximamente se va a presentar el libro. Entonces esa rigurosidad en la revisión y también aceptarme las propuestas que le hice de la estructura del libro y la organización con el equipo de trabajo. Fue algo interesante. Creo que en cada casa de los sanjacinteros deberá estar un libro de esos. La universidad también, como la Universidad de San Buenaventura, lo va a dejar libre para que todos puedan leerlo de cualquier parte del mundo. Y creo que hoy se construye o se define ya una epistemología de Adolfo con todos los que hemos estado escribiendo de él y los que seguiremos trabajando en su obra. Muchas gracias.